Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Vamos el día de hoy hablar en el programa acerca de un tema interesante cuando de repente te sientes tan agobiado por las emociones y no sabes cómo manejarlo. El agobio emocional, la inundación emocional o la invasión emocional, como quieran llamarlo. Este tema es muy interesante porque a veces estamos tan inundados de emociones o tan sensibles y no sabemos cómo reaccionar. Hay personas que se han guardado las emociones por tanto tiempo que de repente necesitan expresarlas de una forma apropiada y no saben cómo hacerlo, en qué escenario hacerlo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y de repente una de las características más relevantes de esta incapacidad de expresar las emociones sea el coraje, el enojo. A muchos nos ha ocurrido que de repente hemos estado muy irritables y estallando con todos y contra todos, ¿no? Como que no hemos podido hacer esa diferenciación. ¿Con quién? Y de repente una madre que está invadida, inundada emocionalmente, comienza a reaccionar de una forma agresiva con sus hijos. Un padre que de repente igual reacciona con la pareja y con los hijos. A eso le llamamos la inundación emocional, ¿no? La invasión emocional cuando estamos muy sensibles y por una serie de cosas que hemos podido experimentar en nuestra vida personal. Recordemos que los seres humanos tenemos emociones. Somos seres altamente emocionales y necesitamos entonces buscar maneras de sacar esas emociones de nosotros, de que las emociones no nos agobien tanto. Así que la inundación emocional es como una marea de sensaciones de alguna manera negativas que toman el control y que nos bloquean definitivamente, que no nos permiten ver con claridad las cosas. ¿Alguna vez ha estado así en un estado de esos emocionalmente agobiados porque de repente le fue mal con su pareja, le fue mal a la vez con su trabajo, tuvo problemas en las finanzas y de repente sus hijos comienzan a andar mal en la escuela o alguien tiene problemas, le comentaron por ahí que algún familiar está enfermo? O sea, esa inundación emocional de muchas cosas que nos están agobiando podría bloquearnos, paralizarnos completamente. Y necesitamos entonces trabajar para poder aliviarlo. ¿Cómo hacer para evitar estar inundados emocionalmente y poder pensar con claridad? Porque cuando las emociones nos agobian demasiado, uno no puede pensar con claridad, siente frustración, enojo, de repente miedo, pánico o de repente mucha tristeza. Frente a las pérdidas, por ejemplo, hay gente que no sabe cómo reaccionar. Entonces, la inundación emocional es como una marea de sensaciones de valencia negativa, ¿no?, que toman el control de nosotros y nos bloquean. Es percibir que una ola de emociones intensas nos domina sin ninguna escapatoria. Los músculos de su cuerpo se tensan, se eleva la temperatura interna, comenzamos a transpirar, el estómago se revuelve y de pronto no podemos escuchar nada de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Ha estado usted alguna vez en una situación así, de agobio emocional tan grande, que no ha podido acordarse después qué pasó, qué ocurrió? Este tipo de experiencias psicoemocionales son muy comunes en medio de una relación, por ejemplo, de pareja. Cuando de repente tenemos una sospecha de que la pareja está siendo infiel o de repente no está respondiendo a nuestras expectativas, ¿no? Bueno, pues cada persona queda atrapada por sus propios sentimientos y pensamientos.
la indignación, la frustración o el enfado son tan elevados que es imposible oír lo que dicen los otros. Solo importa la realidad interna, el ego herido, la propia verdad y esos pensamientos que, como rocas, no ceden en nada. O sea, si alguna vez usted ha tenido esta inundación emocional es porque algo está ocurriendo, le han ocurrido simultáneamente muchas cosas. Es muy común, mucho más común en las mujeres que en los varones que ocurra esto, porque recordemos que las mujeres, aparte de sentir esas emociones mucho más porque están conectadas con sus emociones más que los varones, también de otro lado los cambios hormonales que puedan ocurrir en determinado momento influirá mucho para que se agobien. Por eso los hombres deberemos ser un poco más comprensibles con las mujeres cuando están pasando las mujeres por un agobio emocional tan fuerte. Bueno, pues, y de ese modo queda constatado una vez más el poder de las emociones para bloquear por completo esas áreas más racionales de nuestro cerebro. Usted ha escuchado seguro decir, cuando a veces me desconozco, no sé cómo reaccionar en determinado momento. Lo de perder la cabeza tiene mucho que ver con este tipo de inundaciones psicofisiológicas, ¿no? Asimismo, las consecuencias derivadas de dichas circunstancias pueden llevarnos a resoluciones que en frío siempre acabamos lamentando. O sea, cuando nos dejamos llevar de esas emociones negativas que son tan fuertes, lamentablemente después podríamos lamentarnos. Por eso será tan importante que cuando usted siente ese agobio, aprenda técnicas sencillas para tranquilizarse, para darle a su cerebro ese tiempo y calmarse un poco. Lo único que puede ayudar es el tiempo que usted, entre el evento y el enojo, ¿no? En ese tiempo pudiera usted calmarse. Tener la capacidad de pensar lo que está viendo, lo que está sintiendo, y poder después buscar mecanismos para tranquilizarse, calmarse y dar una respuesta mucho más racional. Dice, a veces nos sentimos tan abrumados por nuestras emociones que éstas acaban tomando irremediablemente el control. En esas circunstancias se desactiva la parte lógica de nuestro cerebro. Y lo hemos escuchado muchas veces, que cuando la persona está muy agobiada por una serie de situaciones emocionales que puede estar experimentando, de pronto de repente nos sentimos muy agobiados y eso nos lleva a actuar, a decir cosas o a actuar de manera peligrosa. En la crianza de los hijos ocurre mucho. Cuando una madre no tiene la capacidad de repente de calmarse y frente a dos hermanos que se están peleando o que de repente están haciendo bulla, los padres pueden reaccionar raudamente, emocionalmente y agredir a los muchachos. Por eso se hace importante que aprendamos a buscar la manera de calmarnos. Un padre, una madre que son calmados, crían hijos extraordinarios. Pero una madre o un padre que se dejan agobiar muy rápidamente, que se dejan inundar emocionalmente, van a tener tarde o temprano una serie de dificultades. Entonces, la inundación emocional conforma un estado mental que activa el sentido de supervivencia. Es un reflejo, dice, involuntario, que pone en marcha cuando el cerebro detecta algún tipo de amenaza, ya sea racional o irracional. Es importante recordar que buena parte de nuestras emociones en realidad no tienen otra finalidad que la de favorecer nuestra adaptación a un ambiente complejo. O sea, cuando mi cerebro detecta que estoy en peligro, mis emociones se activan, ya sea para salir corriendo, defenderme o de alguna manera huir de la escena, ¿no? Y eso es lo que ocurre en el cerebro, por una cuestión de sobrevivencia. Por eso dice que cuando estoy muy agobiado emocionalmente, es mejor que me calme. Yo creo que las peores decisiones que hemos tomado en nuestra vida, y déjame usted, desmiéntame si no es cierto, son aquellas que las hemos tomado bajo la presión de las emociones.
cuando hemos estado altamente emocionados, ya sea muy tristes, con mucho miedo o con mucho coraje. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.